Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Una emisión más de Pláticas en familia. Y aquí estamos, sus hermanos, yo soy Pláticas y él es en familia. No, no es cierto. Estamos muy contentos aquí nuevamente para estar ante ustedes un ratito, llevándoles un testimonio, pero no un testimonio actual, un testimonio de una persona que muchos se van a identificar con él. Vamos a tener el testimonio de Pedro. Isra, ¿cómo estás? Muy bien, Toki, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Saludos a todas las personas que nos ven detrás de pantalla. Qué bueno que estás aquí. Si no nos estás viendo hoy, que es 9 de octubre, espero que el día que nos veas seas bendecido con esto que vamos a hablar. No es 9. ¿No es 9? No. ¿Qué día es? Es 11. Es 11. Bueno, 11 de octubre. Bueno, es que él vive... No es cierto, es 8 de octubre. No, pero hoy es 8 de octubre, sí. Pero la transmisión va a ser el 11. ¿Volvemos a empezar? No, dale, no te preocupes. Es que lo grabamos el domingo después del servicio, grabamos la transmisión para que ustedes puedan verla los miércoles. Y como les decía, vamos a hablar acerca de un Pedro que vivió las dos facetas de cristianos que hay. Un Pedro que Cristino y otro Pedro cristiano. ¿Sí? Pero vamos a iniciar como hablábamos los inicios de Pedro. Así es. Pedro fue una persona fuerte. La Biblia lo narra como una persona de carácter fuerte físicamente. Dice la escritura también que era de pocas palabras, que no conocía mucho, y vemos cómo Cristo reclutó gente trabajadora, gente que estaba dispuesta a hacer cosas para que lo sirvieran. También vemos que a Pedro, al inicio, Pedro estaba en una barca haciendo su trabajo. ¿Y cómo Cristo lo llamó? Lo llamó y le dijo, ya quiero hacerte pescador de hombres. ¿Y qué llamado tan más importante tenemos cada uno de nosotros? Así es. Al fin de cuentas, todos somos llamados a compartir el evangelio, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin embargo, como cristianos a veces fallamos aquí. Sí, como cristiano muchas veces nos entra ese temor. Bueno, primero ese carácter, como lo comentábamos hace rato, de Pedro el explosivo, de Pedro el que todo lo quería resolver a golpes, a espadazos, quería que cayera fuego del cielo. Sí. O sea, ese temperamento fuerte que tenía Pedro, a veces lo queremos resolver así, pero Dios dice, espera, las cosas no son así. Como le dijo a Pedro cuando le mochó la oreja al centurión, no es con espada ni con ejército, ¿sí? Entonces vemos ese Pedro impetuoso, ese Pedro que su carácter lo dominaba. Así es. Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos claros de Pedro antes de Cristo, o antes con Cristo y después con el Espíritu Santo. Así es. Entonces, antes con Cristo, Pedro, ¿cómo era? Pedro era un hombre fuerte, ya lo dijimos, pero fue un Pedro que negó a Jesús. Y con esto voy de que no estamos señalando los defectos que Pedro tiene, sino que lo vemos como un ejemplo para no ser ese Pedro de el de estar con Cristo. Qué bueno que si eres cristiano, qué bueno, felicidades. Pero sí, tal vez ha sido ese Pedro que negó a Cristo. ¿Cómo podemos negar a Cristo? En el Oxxo, cuando estamos esperando que abran la otra caja y está una viejita adelante pagando 100 pesos con puras monedas de 50 centavos. O tal vez en Soriana haciendo fila y ves que abren la caja de lado y tú dices, voy a ganar, me voy a ir luego y el de atrás viene corriendo y te gana el lugar. Sí. O cuando vamos manejando, Toki. Ay, Dios, no toquemos ese tema.
Muchos dicen que no ponen Cristo te ama atrás porque no saben qué es. Me acuerdo de un chiste, no sé si fue real, pero fue un chiste que escuché hace tiempo en el que una mujer iba manejando y la terminan deteniendo, el policía la termina esposando y dice, ¿por qué me llevas? ¿Por qué me esposas? Dice, es que todo tu vidrio de atrás dice, Cristo te ama, dice, Jehová Jireh, traes pescaditos y todo. Y cuando yo llegué, dice el policía, me encontré con una persona que estaba gritando, que estaba maldiciendo, dije, este carro es robado, por eso te detuve. Sí, este carro no es de una cristiana. ¿Verdad? Sí, por eso la detuvo. Entonces, en esos ejemplos es como hemos negado tú y yo a Jesús. Detrás de esa pantalla, si te sientes identificado con estos ejemplos, ¿estás de acuerdo conmigo en que hemos negado a Jesús? Lo negamos a Jesús en la forma de que hacemos negocios, lo negamos en la forma en que hablamos. Tal vez estás en pláticas que están hablando en contra de Jesús y tú te ríes y participas y no dices que no, o no te alejas o no pones un alto a esa plática. Entonces, tal vez sí ha sido ese Pedro, como yo me he identificado con Pedro. Yo muchas veces he sido antitestimonio. Yo antes era una persona no agresiva, pero sí no me dejaba, me bajaba del carro y lo siento, recuerdo mucho la historia de un taxista que como que iba empeñado en cerrarme todo el camino y ya cuando creí que era el momento de que ya iba, de que ya lo iba a vencer, de que ya se iba a ir, pues se me pone enfrente y se fierra, se para completamente y pues me bajé de la cruz. No es algo bueno que tenga que contar, pero lo cuento ahora porque hace un par de semanas, Toki, iba manejando por la avenida Nogalar, donde se une con Churubusco, y yo venía muy bien cantando una canción de Dani Berries que dice, alaba a Dios, en la prueba alaba a Dios. ¿Quién la canta? Dani Berries. Okay. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí o no? No, déjalo que No, cante. es un chiste local. Sí. Pero iba escuchando esa canción y yo iba por el carril de la izquierda cuando de repente el cuate que iba en el carril central, él se pasó el retorno y en lugar de pues ya seguirle derecho, el cuate que bendigo, nada más ¡fum! Dio vuelta a la izquierda y yo iba con mi esposa. Nada más me acuerdo que empiezo a maniobrar, freno y en lugar de maldecirlo, empecé a bendecirlo porque traía la canción de Dani, alaba a Dios, en la prueba alaba a Dios y dije, sí, que lo bendiga, ¿verdad? El que iba al lado de la otra camioneta que vio toda la acción, él sí, nada más vi que estaba manoteando y diciendo, Dios te bendiga, quiero creer eso. Esperemos que sea eso, sí. Pero nada más me hizo la seña de que estás bien y yo estoy bien. Pero porque mi ser ya estaba predispuesto a alabar a Dios. Entonces, hemos negado a Cristo muchas veces. Así es. No nos podemos negar eso, porque Sí. en todo momento somos probados. Pero yo me he identificado como Pedro en muchas circunstancias. Pero, ¿qué es lo que nos habla Hechos sobre la vida de Pedro? Pedro cambió radicalmente. Las escrituras nos narran que hasta la suegra de Pedro vivía con él. Exacto. Entonces, ¿qué tanto amas a Dios? Muchas veces hacemos esos chistes machistas o chistes de que hablamos de las suegras. Pero Pedro era una persona de que a pesar de ser fuerte de carácter, a pesar de ser como se fuera, amaba tanto a su suegra que vivía con él. Así es. Entonces, debemos de ser esos cristianos como Pedro que están dispuestos a amar en todo tiempo. En todo tiempo. Fíjate, vemos ese cambio radical en Pedro después de negarlo esas 3 veces, después de que cuando ya arrestan a Jesús, que lo tienen ahí en medio del pueblo, sangrado, o sea, golpeado, y le dicen, oye, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Y luego otro, sí, este andaba con, no, yo no. Hasta maldijo, o sea, lo niega la 3.ª vez y canta el gallo como Jesús le había dicho. En ese momento,
Jesús alza la mirada y tiene un contacto visual con Pedro. Pedro, como sabemos, no vio enojo, no vio rencor, no vio un te lo dije. Pedro vio en los ojos de Jesús el amor, el perdón y la misericordia por la cual Jesús estaba muriendo. Así Pedro le llegó eso en su corazón, supo que estaba mal y se retiró a llorar amargamente. Dice la Biblia que lloró amargamente, arrepintiéndose de lo que hizo. Y eso fue el parteaguas, el ver esos ojos de Jesús, aún todo golpeado, adolorido, bofeteado. Aún con todo eso, Jesús volteó con esa mirada de amor que solamente Él puede tener para ti. ¿Sí? Por eso es que Pedro, de ahí fue el parteaguas para que fuera ahora sí Pedro, el que Jesús había elegido. Así es. Y me encanta esa parte, Toki, porque a Jesús nada lo toma por sorpresa. Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. A Jesús no lo toma por sorpresa si tú has fallado, mi hermano que nos ves. A Jesús no le toma por sorpresa nada. Dios ya te dio un llamado, Dios ya te dio lo necesario a ti para que tú le sirvas a Él y que empieces a trabajar, a compartir el evangelio y hacer todas las cosas que Dios nos manda a hacer para su servicio. Entonces tú no te arrepientas del llamado que Dios ya te dio el día de hoy. Así Entonces necesitas empezar a trabajar. La historia de Pedro fue tan importante que en los 4 evangelios se menciona. Pero lo más sorprendente es cómo Pedro, después de tener ese encuentro especial con Jesús, al ver sus ojos, cambió radicalmente. Después de haber sido mencionado en los 4 evangelios, continúa en Hechos, viendo cómo Pedro empezó a tomar su lugar. El lugar que Jesús ya lo había llamado. Pedro empezó a tomar su lugar, a dirigir a los discípulos. En Hechos 1 empieza a narrarnos de cómo Pedro les dijo a todos: nos falta un discípulo, tenemos que buscar a alguien. Inmediatamente después narra la historia del día del Pentecostés, de cómo Pedro empezaron a sentir la presencia del Espíritu Santo y empezó a predicar y a dar explicaciones de que no estaban borrachos. Pues eran las 9 de la mañana. Estamos gozosos de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice Hechos. Entonces vemos el parteaguas de un cristino a un cristiano. Así es. De un Pedro que fue fuerte, que agarraba su espada y cortaba orejas, a agarrar la espada, la Biblia, y empezar a compartir el evangelio, a compartir y empezar a llevar a un nuevo crecimiento a todas aquellas personas que estaban dispuestos a escucharlos. Dicen que la escritura que la primera vez que empezaron a compartir los discípulos, se unieron a la iglesia 3,000 personas. 3,000. Perdón, vemos que dice la Biblia que Pedro se levantó y habló con autoridad, habló con el Espíritu Santo, habló con esa autoridad que Dios te da, ¿sí? Y le predicó a toda esa gente y le dijo, con lo que dice Israel, que no estaban borrachos, pues eran las 9 de la mañana, era que el Espíritu Santo había llegado al aposento alto, se había apoderado de todos, y con esa predicación, con esa autoridad que Dios le dio, empieza el Pedro cristiano, el Pedro glorificado, vamos a decirlo de una manera, o el Pedro como con el propósito que Dios tenía, porque Jesús lo llamó con ese propósito. Y Pedro fue uno de los pilares grandes, fuertes de la iglesia, ¿sí? Que era tanta la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios en Pedro, que aún caminando por donde pasaba, la gente sanaba, ¿sí? La gente resucitaba. Ojo, no por Pedro, no,
No estamos diciendo que Pedro era el que, no, era la unción del Espíritu Santo que traía Pedro, irradiaba esa unción, que los enfermos sanaban, los muertos resucitaban, y ese es el Pedro que Jesús llamó. Ese es el Pedro que Jesús vio a la orilla del mar, recogiendo sus redes, y que le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro no se arrepintió al momento, como buen regiomontano que era Pedro, Sí. dijo: dejo todo y me voy en pos de Jesús. ¿Sí? Ese es el Pedro que debemos de ser todos. Así es, debemos de buscar ser ese Pedro. Lamentablemente muchos recuerdan a Pedro como el Pedro, la persona que negó a Jesús, pero a Pedro no le importó que lo recordaran porque por haber sido el que había negado a Jesús, a pesar de haberle dicho a Jesús mismo en su cara: yo no me voy a alejar de ti. Pedro estuvo dispuesto a lo mejor a pasar esa vergüenza, y tal vez tú, mi hermano, que estás detrás de la pantalla, mucha gente va a recordar tu pasado. Que no te importe, tú empieza a trabajar para Jesús, tú empieza a hacer la obra del Espíritu Santo en tu vida. A Pedro no le importó, no nos tiene por qué importar. Tal vez fuiste una persona mala en tu pasado, pero tú empieza a obrar, imprégnate de la presencia de Dios. Pedro oraba. Pedro, Así cuando es. empezó a sanar, después que tomó su lugar y dice que iba camino a la iglesia La Hermosa porque iba a buscar su presencia. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos buscar la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Y ahí fue donde sucedió uno de los primeros milagros de Pedro. Dice que la Biblia nos narra que dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y oró por él y empezó a sanar a las Así personas. es. Entonces debemos de ser esas personas que están dispuestos de que ya recibí a Cristo. ¿Qué es lo que me toca hacer, Toqui? Empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a leer la Biblia, empieza. ¿Cómo empezamos a hacer eso? Llénate de alabanzas, descárgate álbum de música cristiana, llénate de cosas buenas, sigue a personas, imprégnate de personas que estén dispuestos como Pedro a llevarte a buscar esa presencia de Dios. Sí, eso es muy importante. Es muy importante que busques día a día la presencia de Dios, que busques día a día la comunión con el Espíritu Santo. Eso te va a llevar a ser un Pedro verdadero, a ser un Pedro que los vecinos que te conocen, que te conocieron antes, que decían: oye, pero si este era así, este ahora ha cambiado, puedas tú levantarte como Pedro en aquel aposento y decirle: es que el Espíritu Santo ha venido a mi vida y hoy estoy viviendo la vida que Jesús quería para mí. Algo muy que me llena a mí de asombro, tanto fue lo que impactó esa mirada de Jesús a Pedro, que cuando lo mataron, a él lo crucificaron. Sí. A Pedro lo crucificaron. ¿Y sabes qué dijo Pedro? ¿Saben qué dijo Pedro? Dijo: yo no merezco morir igual que mi Señor. Si me van a crucificar, crucifíquenme de cabeza, porque yo no merezco morir igual que él. No se sentía digno de No se sentía digno de morir, simplemente de morir. Sí, de que lo crucificaran igual. Él prefirió morir de cabeza por causa del amor de Dios. Así es. Y no es tarde, mi hermano, para que tú tomes ese lugar, para que tú seas ese Pedro que ya está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Que no es tarde, no sientas que has perdido el tiempo. Concéntrate en buscar más a Cristo en este tiempo, más de Dios, más de su presencia. Fíjate que en Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro: voy a estar orando por ti para que tu fe no desfallezca. Yo tengo planes para ti, quiero usarte para mi gloria. Así que cuando vuelvas vas a fortalecer la fe de tus hermanos. Y así como Jesús le dijo eso a Pedro, Jesús está orando por nosotros. Está buscando que nuestra fe no desfallezca. Está buscando que nosotros le sirvamos. Amén, así es. Entonces debemos de ponernos las pilas, hermanos,
Ya te dijimos varios secretos. A Dios no lo toma por sorpresa No. las cosas que cada uno de nosotros hicimos. Y también nos dice la escritura que está orando por nosotros. Anhela fervientemente que tú y yo tomemos el lugar correcto en esta vida para hacer las cosas por las que fuimos llamados. Así es. Te voy a poner un ejemplo porque me puedes decir, bueno, ¿y qué gano yo con ser como Pedro? Fíjate bien, en Hechos 12, está un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se les apareció el ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Muchas veces estamos viviendo la vida de Pedro, estamos siendo fieles ante el Señor, estamos predicando la palabra, pero Herodes no se queda con los brazos cruzados. Muchas veces Herodes o el enemigo te quiere apresar y te manda problemas, te manda diversas pruebas, te manda cosas difíciles que dices tú, ¿cómo le voy a hacer? Tenía 4 grupos de soldados que lo estaban custodiando, 4 grupos, ¿sí? Encadenado de ambas manos, ¿sí? Pero si tú vives la vida que vivió Pedro, Dios va a mandar a su ángel, ¿sí? Te va a tocar al costado, te va a decir, hey, levántate, vístete, ponte las sandalias, ponte tu vestimenta de cristiano, ponte tu armadura, porque es hora de que salgas. Así que si tú te sientes que a lo mejor estás pasando por una prueba, acuérdate también de Pedro. Acuérdate cómo él estuvo encarcelado, pero Dios tuvo cuidado de él y Dios lo sacó de ese lugar. Los discípulos no creían cuando llegó y que tocaron, oye, es que, y le dice una de las mujeres, ahí está Pedro. No, hombre, no es cierto, ¿cuál? Si Pedro está, ahí está Pedro, y seguía tocando, y cuando abren se maravillaron y él les contó lo que había pasado, cómo el ángel de Dios lo había librado. Así que es bueno ser como Pedro. Así es. Y tocaste unas palabras claves. Tal vez te sientes encarcelado mentalmente en vicios, en drogas. Así es. En pecado, y tal vez estás inconscientemente o espiritualmente atado con cadenas, esperando tal vez nada, Así es. tal vez ya morir, y Dios te quiere hacer libre en esta tarde, Toki. Yo creo que Dios está siempre dispuesto a darnos esa libertad que cada uno de nosotros. El Señor no quiere que te sientas decepcionado de ti mismo, no quiere que te sientas rechazado, no quiere que renuncies a tu llamado. El Señor quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere llenarnos y quiere ayudarnos a que las experiencias que hemos tenido nos sirvan para ser mejores cristianos. Así es. Entonces, Toki,
Lamentablemente el tiempo pasa volando, no queremos hacer estas pláticas en familia muy largas, Así es. pero sabemos que lo que sí Dios quiere hacer, Dios quiere liberarte de esa cárcel, Dios quiere que dejes de ser ese Pedro a lo mejor recio que tomas las cosas y que te bajas de la cruz y actúas como el Pedro cuando estuvo con Cristo, pero Dios quiere llamarnos a que seamos ese Pedro con la llenura del Espíritu Santo. Así es. Y tal vez te has sentido identificado con estas cortas palabras que hemos dicho. Como yo, muchas veces me he sentido identificado con Pedro. Y no estamos diciendo que Pedro sea malo. Tampoco estamos diciendo que recordemos a Pedro como el que negó a Jesús. Y tampoco nosotros queremos condenarte a ti a que seas recordado como lo que eras antes. Queremos verte y creemos que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Así es, Dios quiere liberarte de esas cadenas. Dios quiere liberarte de esa prisión en la que estás, así como dice Israel. No sabemos qué tengas en este momento, si estés atado por las drogas, si estés atado por un pecado muy grande. No sé, son muchas cosas las que nos pueden atar, los que nos pueden encarcelar. Déjame te digo una cosa, en este momento el ángel del Señor quiere ir a liberarte. Lo único que tienes que hacer es creer, confiar y levantarte como Pedro, ¿sí? Y decir que tú en Jesús eres más que vencedor. Así es, así que ¿qué te parece, Toki, si oramos? ¿Vamos a orar? Sí, Sí. claro que sí. Mira, yo creo que Dios te puede liberar en esta tarde, noche o día que estás viendo este video. Quiero decirte que Cristo te ama y que Cristo quiere darte esa libertad que tú necesitas. Así que para que todo esto pueda suceder, hay unos requisitos, prerequisitos. Así es. Primero tienes que ser hijo de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Haciendo una sencilla oración. Decirle: Padre, aquí estoy. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Reconozco que he fallado y que he pecado en contra tuya. Y el día de hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón y gracias porque sé que eres fiel y justo y vas a tomar mi vida en servicio tuyo. En tu santo nombre, Padre, amén. Y si hiciste esta oración y tal vez ya eres cristiano y has estado, no sé, en pornografía, en drogadicción y sigues yendo a la iglesia, y puedes ser un cristiano que nada más viene los domingos por hacer una lista y poner un check-in de que ya cumplí esta semana. Dios te quiere cambiar. Dios no quiere que solamente ocupes un lugar en los domingos. Dios quiere que ocupes el lugar todos los días de la semana sirviendo. Así es. Entonces vamos a orar en esta dirección, en que, Señor, enséñame, Padre, a tomar mi lugar, Padre, en hacer las cosas que tú me has llamado a hacer, a conocer mi propósito. Señor, te necesitamos. Enséñame y guíame, Padre, por la senda que debo de caminar, Padre. Sé luz en mi camino, Padre. Sé mi guía, sé, Padre, todo lo que necesito, Padre, para poder cumplir mi propósito en esta tierra. Gracias, Padre, te damos en este día por todas las pruebas que hemos pasado, por las que estoy, Padre. Ayúdame a vencerlas y a poder ser libre de toda cárcel espiritual que esté en mi vida, Señor Jesús. Si me siento atado con cadenas espirituales, Padre, rómpelas, Padre, y manda a tus ángeles, Padre, que sean nuestros guías. Espíritu Santo, ven y haz tu obra correcta en nuestras vidas para poder caminar firmemente y servir como Pedro, lleno del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en esta tarde y en este momento, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos que sigas con nosotros todos los miércoles a las 7:30. Y si tú tienes algún problema, si te sientes encadenado por alguna situación, por algo, mándanos un mensaje, queremos orar por ti. Mándanos un correo a platicasenfamilia2023@gmail.com. Búscanos en nuestras redes sociales, La Casa de mi Padre Monterrey en Facebook, La Casa de mi Padre TV en YouTube y G.M
LCDMP en Instagram. Y mándanos un mensaje y ahí podremos, nos pondremos en contacto contigo. O si quieres, si estás aquí en Nuevo León, en Monterrey, en el área metropolitana, visítanos los domingos, 11 de la mañana, Oscar Wilde 216, aquí en Colinas de San Jerónimo. Así que, pues no queda más que decir, Israel. Gracias por estar aquí. Así es. Gracias por ver esta transmisión. Espero que esta palabra sencilla sea de mucha bendición para ti, que puedas dar ese paso de fe para ser como Pedro lleno del Espíritu Santo. Así es. Entonces, los amamos, los despedimos, esperamos sus mensajes y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.